Comenzamos nuestra primera clase de programación. Bienvenidos a todos. Jóvenes, la materia de programación y por la misma programación que hubo ya para el semestre, creo que todos los inscritos conocen mi nombre, ¿no? Soy el ingeniero Alberto Mollo, profesor de esta materia de programación 1, profesor también de introducción a la informática, que es introducción a la programación. Entonces, jóvenes, vamos a continuar con lo que es el avance, ¿no? El avance, varios seguramente han sido estudiantes míos en la materia de introducción a la informática y vamos a darle continuidad a lo que es la introducción a la informática, que es introducción a la programación con lo que es programación 1, ¿ok? Jóvenes, y la interfase de comunicación entre ustedes y yo siempre va a ser la página virtual de nuestra materia. La página virtual, la página en la cual acaban de tomar el link y obviamente a través de ese link estamos entrando, ¿no? Voy a compartir, por favor. Bien. Entonces, jóvenes, aquí está la página, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya existe alguna información, ¿no? La página es de programación 1, grupo SB, perteneciente o que corresponde al semestre 1, 2022, ¿no? Jóvenes, tenemos el link. Este link va a ser para todas las clases, este link que ustedes acaban de ingresar, ¿no? Tenemos el programa de la materia y tenemos el sistema de evaluación que en este momento lo vamos a ver. Jóvenes, esta pantalla que dice la pantalla general de la materia de programación 1 va a ser la interfase de comunicación entre ustedes y este profesor, ¿no? Aquí se va a ir agregando, ¿no? Muchas herramientas, muchos elementos, ¿no? Algunos de comunicación, otros de información, otros para prácticos, para exámenes, etc. Y acá en el cuadro que muestra la sección 1, sección 2, sección 3, ¿no? Van a ser 3 unidades que vamos a avanzar. Y a medida que vayamos avanzando, la información estará en esta sección, luego la otra unidad estará en esta sección y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, jóvenes, nuestra pantalla o interfase de comunicación va a ser esta misma de acá. Caray, hay muchos compañeros que están ingresando muy tarde, ¿no? Esperé sustancialmente, jóvenes, porque es la primera clase, ¿no? Y desde la próxima clase se abre a las 7:05 el aula virtual y comenzamos a las 7:10, ¿no? Máximo esperamos 5 minutos. Y después de las 7:10 yo ya no acepto a nadie más, ¿no? No porque este profesor sea terco o sea malo, sino por respeto a ustedes jóvenes y el respeto recíproco de ustedes hacia este profesor, ¿no? Hay que ser responsables jóvenes, ¿no? Hay que comenzar, hay que formarse con responsabilidad. Así que jóvenes, una parte de la responsabilidad es ser puntual, no solamente en clases, en todo. Entonces estamos haciendo excepción esta clase, jóvenes, ¿no? Porque es la primera clase. Pero vuelvo a repetir, la siguiente clase se abre a las 7:05 y comenzamos a las 7:10 y ya nadie más ingresa a clases. ¿Okay? Bueno, continuamos entonces, jóvenes. Decía, esta es la pantalla de Communications, ¿no? Así es. Esperemos que no falle, ¿ya? Y si es que fallara, por si acaso, jóvenes, a veces ayer no había esta plataforma del Moodle. Así que este link de acá usted lo puede guardar en otro lado también, ¿no? ¿Ya? En su celular, en las notitas, no sé, en algún lado. Y cada vez que entremos a clase a las 7:05, usted, ¿no es cierto?, activa este link y ya está, independientemente de esta página del aula virtual, ¿ok? Pero va a estar acá, ¿ok? Entramos entonces ya en materia. Este es el programa de la materia. Pero antes de entrar en el programa de la materia, voy a hacer una pequeña introducción. ¿Okay? Permítanme usar el Word. ¿Okay?
Jóvenes, nosotros ya hemos comenzado con programación en el semestre anterior, o aquellos que hemos visto ya introducción a la informática, ¿no? Resulta que la programación que hemos visto, ¿no? Que se ha visto y el cual se supone que nosotros conocemos, ¿ya? La programación que nosotros conocemos, ¿no? Por favor, en realidad ya no se dice programa, sino hoy en día se dice proyecto, ¿no? Hagamos un proyecto informático, es así. ¿Okay? Entonces, y resulta que este proyecto, jóvenes, el cual, ¿no? Proyecto informático, ¿no? Como usted quiera entender, proyecto informático. Hoy en día hacemos así. ¿Okay? Y resulta que este proyecto informático, jóvenes, ¿no es cierto? Pues consta de varios pequeños programas, Y esos pequeños programas se denominan módulos, ¿no? A ver si alcanza. Módulo, ¿no? Así es. Pero que no alcanza. Pero ahorita lo vamos a hacer pequeñito. ¿No? Decía, estos pequeños programas que forman parte de un proyecto informático, pues son pequeños programas llamados módulos, ¿no? Módulos. Y resulta que estos módulos, jóvenes, ¿no es cierto?, tienen una característica de ser un programa bien definido, ¿no? Entonces, no solamente es un módulo, sino son varios módulos, ¿no? Hay un módulo por acá, otro módulo por acá. Entonces, un proyecto tiene varios módulos, ¿no? Es más, estos módulos, a su vez, ¿no es cierto?, para plantear soluciones, se conectan, ¿no? Entre sí. Este puede requerir de eso, ¿no? Este otro puede requerir de este otro, ¿no? Entonces, ¿no? De otros más, ¿no? Entonces, lo que hemos visto nosotros ha sido este tipo de programación, más que ese tipo llamado este enfoque de programación, ¿ya? El enfoque de programación denominado, ¿no es cierto?, modular estructural, ¿ya? Ese tipo o ese enfoque de programación, otros dicen también paradigma de programación, ¿no? Entonces, por favor, no se vayan a confundir, ¿no? Si usted le dice, oiga, pues qué enfoque de programación, qué paradigma de programación conoce, ¿no es cierto? Es el modular estructural, este de acá, ¿ok? Entonces, un proyecto informático consta de varios módulos, muchos módulos. Los módulos se conectan unos entre sí para plantear soluciones concretas. Cada módulo, ¿no es cierto? Por lo general, los módulos, cada uno de estos módulos son bien definidos, o sea, hacen una cosa concreta, ¿ya? Y hay otros módulos, ¿no es cierto?, que llaman a los módulos bien definidos, a otro y a otro. Entonces son módulos mucho más compuestos, ¿no? Pero que al final, ¿no es cierto?, obedecen a un requerimiento informático. Caray, muchachos, ¿no? Eso es lo que sucede, jóvenes, ¿no? Hay mucha molestia cuando no llegamos o no nos conectamos a tiempo, ¿no? Así es. Particularmente, jóvenes, yo me molesto cuando empieza a sonar así, ¿no es cierto?, el pitido de que quieren ingresar y muy tarde, ¿no? Sigue la cosa, ¿no? Así que, jóvenes, por favor, una vez más, la próxima clase entramos a las 7:05, se espera hasta las 7:10 y después que nadie moleste, ¿no? Porque ustedes están viendo, jóvenes, estamos ya avanzando un poquito sobre el conocimiento de la materia y suceden estas cosas. O sea, hay el ruido en el sentido de que quieren, ¿no?, que se les acepte ¿no?, unirse a la reunión. Entonces hay que estar así, ¿no?, cada rato atendiendo y al final perdemos hasta el control de lo que estamos viendo. Así que, jóvenes, por favor, ¿ya? El respeto al derecho ajeno es la paz, dicen jóvenes. Si ustedes me respetan y yo los respeto y entre ustedes se respetan, va a haber paz, tranquilidad, ¿no? No va a ser Rusia contra
Ya, dejemos esas cosas. Pero jóvenes, por favor, ¿ya? La próxima clase, si usted no entra hasta las 7:10, ya no insista. No insista porque molesta, jóvenes, ¿no? Molesta, imagínense, yo voy a estar casi una hora aceptando, y cómo pasamos clases, ¿no? Así es. Jóvenes, con todo respeto, ¿ya? Les pido, por favor, desde la próxima clase, 7:05, Connections, hasta las 7:10 se acepta. A partir de las 7:10 ya nadie más ingresa. Y les pido no molestar, por favor, ¿no? Y como es la primera clase, estoy haciendo una excepción y van a seguir seguramente las excepciones que di. Pero entonces, jóvenes, por favor, jóvenes, ¿no? Sí. Continuamos, muchachos. Estaba acá, ¿no? En el sentido de que ya hemos visto nosotros este tipo de programación modular estructurada, ¿ok? Ahora resulta, ¿no es cierto? Resulta que vamos a avanzar el enfoque del paradigma, ¿no? El avance va a ser, ¿no es cierto?, a un paradigma, ¿no? Avance de paradigma, ¿no? Lo que nosotros vamos a avanzar es la programación orientada a objetos, así, ¿no? Entonces, el avance, justamente digo avance porque no es comenzar de cero, ¿ya? No se va a comenzar de cero. Todo lo que hemos conocido, hemos aprendido este paradigma modular estructural, ahora vamos a tener un avance en ese paradigma. Y ese avance se llama programación orientada a objetos. En realidad es orientado a objetos, ¿ya? Solamente menciona programación porque estamos viendo la programación orientada a objetos. Vamos a verlo, la programación orientada a objetos, ¿no? Jóvenes así como ustedes, ¿no es cierto? Jóvenes, sigue esto, ¿no? Sigue las molestias, así es. Muchachos, una vez más, los que acaban de ingresar, jóvenes, no se les va a aceptar unirse a la clase virtual después de las 7:10, ¿ya? Por favor, jóvenes. Molesta, muchachos, discúlpenme, ¿ya? Esta clase hacemos excepción, ¿no? Ya he estado casi como 20 minutos más o menos aceptando y interrumpiendo lo que estamos viendo. Con todo respeto, muchachos, voy a continuar. Entonces, jóvenes, esta materia es un avance de la programación modular estructurada a lo que es la programación orientada a objetos. Es un avance. No quiere decir que la programación orientada a objetos hace un borrón de todo esto. No. La programación orientada a objetos toma lo que ya hemos visto, esto de acá, y hace un avance, ¿no? ¿Y cómo es el avance, en todo caso, de la programación orientada a objetos? Jóvenes, estos módulos de acá, antes de continuar con el paradigma orientado a objetos, estos módulos, ¿no es cierto?, pues es el enfoque modular, ¿no? O es el paradigma modular. Modular simplemente es definir un pequeño programa en algo bien concreto, ¿ok? Si es que no está bien concreto, bien definido, hay que seguir dividiendo estos módulos, ¿no? Entonces, de tal manera que hay módulos bien definidos y otros que las usan para plantear soluciones. Internamente, cada módulo, que es un programita, ¿no? Cada módulo es un pequeño programa. ¿Y cómo está hecho ese programa? ¿No? ¿Cómo está desarrollado? Estructurado. Eso es. Por eso se dice modular estructurado. ¿Ok? Entonces, cuando decimos programación estructurada, quiere decir que este pequeño programa, o cualquiera de ellos, está desarrollado la lógica internamente de manera estructurada. Estructurada, sinónimo de ordenada, una programación ordenada, que obedece a ciertas reglas, ¿no es cierto?, de cómo se debe hacer un programa ordenado, ¿ya? Usar sentencias que tienen normas, reglas, los cuales nos combinan a hacer un programa ordenado. Entonces, lo modulares estamos viendo
pero lo estructurado está ahí internamente. Cada módulo tiene una lógica estructurada, tiene una lógica ordenada, así más o menos. Ahora, la programación orientada a objetos, profesor, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Agarra o toma lo mismo, ¿ok? Sin embargo, lo que hace es crecer un poco más. En otras palabras, ¿no es cierto? Es un cascarón más. Es, así, ¿no? Es un cascarón. Entonces, el paradigma orientado a objetos, ¿no es cierto? Toma todo lo anterior y es un cascarón mucho más grandecito, ¿ya? Entonces, esto de acá, pero que no va a poder salir el nombre seguramente, ¿ya? La voy a colocar acá nomás, por favor, en esta parte, ¿ok? Entonces, la programación orientada a objetos, permítame. Ya, nosotros también debería de ser, ¿no? Oh. Permítame, muchachos. Eso sucede cuando no están preparadas las cosas, pero no importa. Vale. Decía, jóvenes, ¿no es cierto? La programación orientada a objetos que la vamos a manejar con esta, así, programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, esta programación orientada a objetos, jóvenes, lo que hace es integrar, ¿no es cierto? Integrar todo lo anterior. Acá se distorsionó las flechitas, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros el enfoque modular estructurado. Ahora la programación orientada a objetos hace eso. ¿Ok? Lo toma todo este proyecto, ¿no? Un proyecto también que tiene un objetivo concreto, ¿ok? La toma y la integra, ¿no? Y crece un poco más. Disculpen, tengo que reducir un poco esto así, ¿no? Resulta que esto, ¿no es cierto?, crece mucho más, mucho. De tal manera que aquí tengo, permítame, jóvenes, ¿no es cierto? Así es. Caray. Ya, no quiero. Pero de cualquier manera voy a hacerlo así, ¿ya? Así. Entonces, la programación orientada a objetos, jóvenes, ¿no sé, genera todo este conjunto, este proyecto, hace referencia a una clase, se dice así, es una palabra técnica, a una clase de proyecto, ¿ya? Es un proyecto a su vez bien definido, ¿ya? O sea, ya no es hacer cualquier programita acá, sino son programitas que obedecen a un proyecto, ¿no? Bien definido. Y después hacemos otro proyecto, ¿no? Y a cada uno de estos proyectos se las denomina clase, ¿ya? La clase, ¿no? La clase, no estoy hablando de una clase académica, estoy hablando de una clase en términos de programación orientada a objetos, ¿ok? Entonces tenemos como quien dice, una clase, ¿ya? Otra clase y otra clase y podemos tener más clases. La programación orientada a objetos crece. Te dice, ¿no es cierto?, en términos más o menos simples y generales, ¿no? Te dice, oye, haz un proyecto, ¿no?, de alguna clase bien definida, haz otra de otra. Y estos también, a su vez, ¿no es cierto?, disculpen, estos también a su vez, ¿no?, se ayudan, ¿no? O hay lo que se llama una jerarquía en algún momento dado. O sea, estos proyectos de acá que se denominan, y la voy a colocar acá, el nombre de clase, ¿ya? ¿Ok? Se comunica una clase con otra clase, se ayudan una clase a la clase. O muchas veces una clase se deriva en otra clase, mucho depende, ¿no? Entonces, jóvenes, la programación orientada a objetos crece un poco más, ¿no? Un poco más de lo que hemos visto. En síntesis, no es algo
y que vamos a comenzar de cero, no hay nada a lo anterior y comenzamos de cero, no es así, sino al contrario, ¿no es cierto? La programación orientada a objetos lo que hace es avanzar sobre lo que hemos visto en la materia de introducción a la informática. Jóvenes, para tener una idea, espero que la idea esté concreta, ¿no? Si nosotros hemos entendido qué es una programación modular estructurada, ¿no? Que la estamos recordando, ahora creo que podemos entender qué es la programación orientada a objetos, ¿no? Son paquetes más grandes, ¿no? De programación, y esos son proyectos informáticos, 8 proyectos, y cada uno de esos se denomina clase, ¿no? Clase, ¿ok? Jóvenes, eso es lo que vamos a ver. Me voy ahora a lo que es el contenido, ¿no es cierto?, de lo que es la materia, ¿no? Me voy al contenido. Aquí está el programa de la materia, jóvenes. No necesitan, por si acaso, tomar apuntes, ¿ya? Y si es que alguien quiere tomar apuntes como esto que estábamos viendo, ¿no? Por favor, ¿no? Lo que hay que hacer es, alguien si quiere puede grabarla, ¿ya? Alguien si gusta puede, lo que más recomiendo es tomar una imagen de esto, ¿no? Tomar una imagen. Entonces, mientras yo presente, ¿no? Presente algo así como esto y usted lo ha entendido, pero para no olvidarse, ¿no es cierto? Pues lo que hacemos es en esta maquinita, Shift imprimir, ¿no? Ya he tomado esta imagen, ¿no? ¿Ok? Puedo también, por favor, para mostrarlos, voy a tener otra página donde aquí está la imagen, ¿no? Okay. Y esta imagen usted ya la puede agrandar un poquito, no sé, y va a crear una serie de imágenes, o sea, sus apuntes vendrían haciendo una secuencia de imágenes, ¿no? De la misma forma, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, hay alguien que sigue pidiendo ingresar, ¿no? Está la pantalla y si es que algo se mostraba, otra vez Shift imprimir, ¿no? O si no es la combinación de teclas en el celular, y ya podemos capturar esa nueva pantalla, ¿no es cierto? Ok, control B, ya tenemos otra imagen, ¿no? Entonces, jóvenes, si usted quiere tomar apuntes, en realidad es más tomar imágenes. Y váyase, ¿no es cierto?, agregando más imágenes y más imágenes para que recuerde la clase que hemos visto, si es necesario. Pero hay otras cosas, ¿no? Hay otras, por favor, después ya la puede guardar esto, no sé, le da un nombrecito y dice, no sé, contenido, no sé, contenido de avance, lo que usted quiera, ¿no? Apuntes, no sé. Entonces, jóvenes, voy a continuar. Decía, hay algunas cosas como que estamos acá en el aula virtual y esto no se necesita. Pues, por ejemplo, el programa de la materia no necesita porque está ahí, ¿no? Cuando quiere usted lo baja o lo abre, ¿no es cierto? Ahí estoy con el programa de la materia, por si acaso, jóvenes, un poquito más grande. ¿Ya? Este es el programa de la materia, programación 1, esta es la sigla, segundo semestre, ¿no es cierto? Sus requisitos de introducción, ahí están sus horas, el profesor es Alberto Moyo, y la última revisión que se ha hecho ha sido el año pasado, ¿no? Gestión 2021, ¿ok? Entonces, jóvenes, creo que la conocemos ya, esa información. La justificación, ¿no? ¿Por qué debemos llevar esta materia? Pero la justificación desde el punto de vista de formación, ¿ya? Jóvenes, si bien dice muchas cosas acá la justificación, ¿no? Pero el justificativo más grande, ¿no es cierto?, es que usted tiene que tiene que seguir teniendo una competencia, adquiriendo una competencia, ¿no? Un conocimiento, una capacidad y una competencia de lo que es la capacidad de razonamiento lógico en el área de la ciencia de la computación, ¿no? Usted tiene que tener esa capacidad, razonar, ¿no? Razonar, hacer el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Informáticas, ¿no?
a través de esa capacidad de razonamiento. ¿Okay? Obviamente aquí habla, ¿no es cierto? Pues los paradigmas van, vienen, ¿no? Otros evolucionan, dice. Y hoy vemos el paradigma orientado a objetos. ¿Ok? Si bien este es el justificativo, pero más que eso decía, ¿no es cierto? Por favor, es la base lógica, ¿ok? Del planteamiento de soluciones automáticas o informáticas, ¿ok? Entonces, jóvenes, el justificativo es eso, ¿ok? La materia se requiere porque nos van a dar competencias a nosotros, ¿no es cierto?, de razonamiento lógico para desarrollar programas informáticos. Eso es, ¿ok? El objetivo, obviamente, es desarrollar, ¿no es cierto?, desarrollar programas, ¿no es cierto?, bajo estructuras de datos, ¿no?, de tipo arreglo, ¿no? Y también, por favor, de tipo archivo, desde la óptica de lo que es el paradigma orientado a objetos. ¿Ok? Y el desarrollo de esto se va a hacer con la herramienta Visual Basic, ¿no es cierto? Programas bien organizados, fáciles de comprender y modificar, flexibles, reusables en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo al final, después de adquirir la competencia a medida que vamos conociendo y aplicando, entonces vamos haciendo programas, desarrollo de programas con estructuras de datos de tipo arreglo y archivo y bajo el paradigma orientado a objetos, ¿no? Entonces, jóvenes, no hay que confundir la herramienta con lo que es el paradigma, ¿no? Algunos dicen, oye, ¿sabes programar? Sí, ¿qué programación haces? Visual Basic. Eso es una locura, ¿no? ¿Sabes programar? Sí, Java. Oye, esa es herramienta, no es un paradigma de programación, ¿ya? El paradigma de programación es, yo sé hacer una programación modular estructurada y sé hacer una programación orientada a objetos. Como el esquema que mostré, jóvenes, ¿no? Si usted ya sabe hacer una programación orientada a objetos, hemos dicho, esto toma lo anterior, entonces se asume que usted también ya sabe hacer una programación modular estructurada. No me puede decir, ¿no es cierto? Yo sé programar orientado a objetos, profesor, pero no sé qué es modular y estructurado. Eso es una locura, ¿no? Los jóvenes, ese es el paradigma de programación o el enfoque de programación, ¿ya? La herramienta, jóvenes, regreso, ¿no? La herramienta es Visual Basic, Microsoft Visual Studio, ¿no? ¿Ok? La herramienta, a ver, para entenderlo un poquito, ¿no? Usted, a ver, conoce una herramienta que hay en casa, por ejemplo, un martillo, un desarmador, ¿no? Son herramientas. ¿El martillo le va a enseñar a usted a cómo se trabaja? No, ¿verdad? El martillo va a usar obviamente para su objetivo, para lo que está hecho la herramienta, ¿ya? Pero no al ver que se compre un buen martillo, no sé, esto quiere decir que usted va a hacer un buen trabajo, ¿no? O le va a enseñar a usted. El martillo no enseña nada. Usted es el que tiene que saber cómo usar esa herramienta, ¿no? Que es diferente. ¿Okay? Entonces, la herramienta es herramienta. ¿Ya? No quiere decir que al ver que usted ahora tome el Visual Python o el Visual Java o el Visual no sé qué, va a ser una mejor programación. No, no es así. ¿Le va a dar mayor competencia? No. Así es. ¿Ok? Los jóvenes no hay que confundir las cosas. ¿Ok? Entonces, esta herramienta es una de las más nobles, se ha mostrado en introducción y se va a consolidar en este semestre. Y después en programación 2 y después viene estructura de datos, es bueno, los profesores hemos consensuado que sea el C++ o sea el Java, ¿no? Y tampoco hay veces una herramienta, jóvenes, se la maneja bien o se la aplica muy bien una herramienta en un semestre. Por lo menos requiere 2 semestres, ¿no?
Entonces, visual se recomienda. Otros profesores comienzan, ¿no es cierto?, con lo que es el Pascal, llamado así, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día ya no se llama Pascal, ¿no? Entonces, pero puede con el Delphi, usted también comienza. El Delphi es otro lenguaje relativamente no tan exigente, no riguroso, ¿ok? Entonces, jóvenes, pero al final es una herramienta, ¿no? El fin no es una herramienta, ¿ok? Pero hay que conocerla, la herramienta, hay que manejarla adecuadamente, muy bien. ¿Para qué? Para que podamos demostrar en esa herramienta lo que estamos desarrollando, nuestra capacidad lógica, ¿no? Nuestros programas. Así es. Por si acaso, muchachos, ¿no? Obviamente, para lograr este objetivo general hay objetivos específicos, ¿ya? ¿Okay? Obviamente vamos a comenzar con la programación orientada a objetos, después vamos a ya entrar a las técnicas algorítmicas, ¿ya? Con una dimensión, después con 2 dimensiones y finalmente vamos a ver archivos, ¿no? Entonces, más o menos acá lo que nos dice es qué es lo que vas a hacer, ¿no?, para lograr esta capacidad. Bueno, el contenido, por favor, mínimo dice acá, pero me voy al contenido de acá, ¿no? ¿Ok? El contenido, jóvenes, en realidad lo primero, esto es teórico-conceptual, ¿ya? Es teoría, ¿ya? Entonces, y es un primer paso, ¿ya? La programación orientada a objetos, ¿no es cierto?, en realidad no es solo programación, por si acaso, ¿ya? O sea, nosotros estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo acá, ¿no?, lo que hemos dicho. Permítanme, jóvenes, un segundito. Estamos viendo acá lo que es, ¿no es cierto?, la programación orientada a objetos, ¿ok? Y esta programación orientada a objetos, ¿ok? Esta programación orientada a objetos, pues tiene, ¿no es cierto?, en realidad el paradigma grande, ¿no? El paradigma grande, lo voy a hacer es llamado, ¿no es cierto?, paradigma orientado a objetos. O sea, no es solo programación, ¿ya? Es todo un paradigma orientado a objetos. ¿Y por qué lo estamos llamando aquí programación? ¿O por qué estamos tomando una parte del paradigma orientado a objetos, que es la programación? Porque estamos comenzando con programación. Pero el paradigma grande, o sea, es orientado a objetos. En otras palabras, más adelante se va a hacer análisis orientado a objetos. Se va a hacer diseño orientado a objetos, ¿no? Después viene la programación orientada a objetos. Nosotros estamos acá, ¿ya? Profesor, ¿por qué no comenzamos, no? ¿Por qué no comenzamos con análisis, diseño orientado a objetos? Eso lo van a ver en otros semestres, ¿ya? ¿Ok? Nosotros estamos en programación, ¿no? Y estamos haciendo programación orientada a objetos. Pero no quiere decir que la programación orientada a objetos nomás existe, ¿no? El paradigma orientado a objetos es mucho más grande, ¿ok? Todo, análisis, diseño, programación, ¿no es cierto?, implementación, pruebas, etcétera, 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 ¿no? Todas estas etapas y algunas más que probablemente no esté mencionando acá, es el paradigma orientado a objetos, ¿ya? Mucho cuidado. No solamente el orientado a objetos es programación, sino es un paradigma muy grande. Y ustedes lo van a ver más adelante, quinto, sexto semestre, cómo hacer un análisis orientado a objetos, cómo hacer un diseño orientado a objetos. Y obviamente van a ir complementando con lo que ya estamos viendo acá, o vamos a ver la programación orientado a objetos. ¿Ok? Entonces, el paradigma orientado a objetos es grande.
Y nosotros vamos a ver, no sé, la teoría, lo que estábamos viendo acá, ¿no? Una teoría de la programación orientada a objetos en su fase inicial, o sea, lo más elemental. Después van a seguir profundizando esto, van a seguir profundizando, ¿ok? ¿Sobre qué? Sobre los conceptos y las características de la programación orientada a objetos. Van a seguir, ¿ya? Entonces, esto no es todo. Hemos visto como profesor Mollo y ya eso es, no. Esta es una primera etapa de la programación orientada a objetos, ¿ok? Decía, jóvenes, la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Es esto, este esquema de acá se hizo, ¿no? Ese esquema, ¿ok? Entonces, ya es, cada uno de estos proyectos ya se denomina clase, ¿no? Clase. Y a un proyecto específico se dice clase, otra clase, y tenemos otras clases, ¿no? Desde ese punto de vista, que ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la clase número entero, ¿no? Vamos a recordarlo, ¿ok? Fíjense, ya no estoy diciendo vamos a ver programas de número entero, estoy diciendo vamos a ver la clase número entero. Entonces, la clase número entero, que lo hemos visto, pero no como clase, sino programas, ¿no? Módulos hemos visto de números enteros. Hemos hecho muchas operaciones con números enteros, ¿ok? Ahora lo que vamos a manejar es lo mismo, pero como una clase, ¿ya? Nos vamos a entrar en lo que es la programación orientada a objetos y vamos a manejarlo como una clase. En realidad, esta clase número entero va a ser, el cambio simplemente es avanzar a orientado a objeto, pero todo lo que hemos visto esto es recordar con números enteros. ¿Ok? ¿Qué se refiere a esto? Son los programas, ¿no? Vamos a ver cómo trabajar a nivel número entero, a nivel dígitos, ¿no es cierto? Bueno, todo esto vamos a trabajar con números enteros, pero orientado a objeto, ¿no? Orientado a objeto. Jóvenes, no voy a ir a detalle, después vamos a recordar las operaciones más importantes con números enteros, ¿ok? Algunos llaman operaciones, ¿no? Otros llaman métodos también, ¿no? Cada modulito de estos, no sé, que se ha hecho y vamos a seguir haciendo, recordando, se llaman, no sé, operaciones, otros le llaman procesos, ¿no? Otros llaman módulos, ¿no? Otros lo llaman métodos, ¿ya? ¿Ok? Bueno, de cualquier manera, no estamos hablando de lo mismo. Después de recordar, entrar a la programación orientada a objetos y recordar lógica modular estructurada, ¿no? La programación modular estructurada, después de ver eso, vamos a entrar ya en la clase vector. Así es. Para algunos esto es nuevo, ¿ya? Para aquellos que no han llevado programación 1, esto, ¿cierto? Este es nuevo. En introducción se ha visto esto y otras cosas más, pero vamos a recordar esto. Y lo nuevo que viene es la clase vector, ¿no? En otras palabras, nosotros vamos a tener aquí la clase número entero y vamos a construir otra clase que va a ser la clase vector, ¿ok? Y eso sí, vamos a avanzar a detalle, la clase vector, ¿no? Igualito, cómo se define la estructura, ¿no? Cómo se maneja y todo lo demás, ¿ok? Por favor, tampoco voy a ir uno por uno acá. ¿Qué se refiere? Son operaciones, son técnicas algorítmicas, ¿ya? ¿No? Técnicas de ordenamientos, ¿no es cierto?, de búsquedas, ¿no? Más técnicas, otras técnicas algorítmicas, ¿no? Manejando dos o más objetos, ¿no? Pues todo esto vamos a ver. ¿Con qué? Con vectores, con vectores. Me explico mejor. Jóvenes, los vectores, ¿no es cierto? Un vector no hay que confundir con vectores en física. En física también se utilizan vectores. Aquí, jóvenes, estamos en informática y hablar de vectores es hablar, ¿no?, de una estructura de datos así como esta, ¿ok?
Un vector es sinónimo de un conjunto de casillas, como casillas. Y en forma lineal, o sea, en forma secuencial, en secuencia, una casilla tras otra. ¿No? Esta casilla, mejor dicho, este conjunto de casillas, va a tener un nombrecito, ¿no? Una variable, ya entiende usted que es una variable, ¿no es cierto? El cual esa variable va a manejar esta estructura, todas estas casillas. Lo pongo B de vector, ¿ya? Estas casillas están enumeradas, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto de casillas. Mucho depende, puede llegar a 1000 casillas, 100 casillas, depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende de la aplicación. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres aplicar estos vectores? ¿En qué clase de información quieres aplicar estos vectores? Va a tener un tamaño máximo, ¿ya? Puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000, o sea, 1.000.000.000, lo que usted quiera, ¿no? Por ejemplo, puede manejar notas, ¿no? Y alguien puede decir, oye, las notas de los estudiantes están acá, ¿no? Pues estoy manejando notas, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Por qué? Porque seguramente quiero hacer un análisis de las notas, ¿no? Así es. ¿Okay? Supongamos, ¿no? Ya, por ahí. Entonces, cuando se maneja vectores, se maneja en primer lugar un conjunto de datos, muchos datos, cientos, miles, millones, billones, dependiendo de la aplicación, ¿ya? Entonces, si yo voy a, por ejemplo, analizar las notas de una materia, por decir, ¿no? Voy a hacer muchas operaciones con las notas del primer examen, por decir. Entonces, tal vez máximo requeriré pues 100 notas, ¿no? ¿Por qué razón? O 100 casillas, porque no hay más de 100 alumnos en una materia, ¿no? Algunas materias usarán menos, ¿no? Si estoy analizando alguna otra materia con menos de 100 estudiantes, 50, entonces usaré solo 50 posiciones. Tal vez otra materia de séptimo semestre tiene 30 alumnos, entonces usaré las 30 primeras. Pero yo sé que lo máximo que puedo usar son 100, porque no hay más de 100 alumnos en una materia. Entonces, jóvenes, dependiendo en qué se va a aplicar esto, viene la definición de un tamaño de este conjunto de casillas, ¿no? No solamente van a ser notas, pueden ser, pues no sé, ¿no? Algún fenómeno, por ejemplo, alguien puede decir el virus, ¿no es cierto? El virus resulta que ahora, no sé, hace días estaba en 60, ha subido a 70, 80, 86, está bajando a 30, ¿no? Bajó y ahora vuelve a subirnos. O sea, puedes manejar información, pero es un conjunto de datos en una secuencia de casillas, ¿no? Así. ¿Ok? Y con un tamaño máximo. Obviamente no siempre se va a usar todas las casillas, ¿no? Las que sean necesarias, 20, 30, 40, pero hay un tamaño máximo definido. ¿Ok? Entonces, jóvenes, este vector, ¿no?, que se utiliza con el nombre que tiene B y se utiliza un índice, ya lo pondré I, así, bueno, disculpe, I, ¿no?, con minúscula, ¿no? B sub I, ¿no? Entonces, ese índice I, okay, por si acaso, si tuviera algún valor, cualquier valor, por decir el 3, ¿no?, entonces estoy diciendo B sub 3, estoy referenciando a esta posición, ¿no? Estoy referenciando a esa posición. Entonces yo puedo, por ejemplo, referenciar eso y decir, por favor, deme en la variable dato, no sé, o en una variable cualquiera, X, que tome B sub I. Así. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es con este índice, supóngase que tenga 3, que es el índice este, estoy referenciando esta posición. Y al hacer esta operación, que es una asignación a X, estoy accesando el elemento 80, ¿no? B sub 3, ¿qué es B sub 3? 80, estoy llevándolo a X, ¿no?
Ahora, esa posición también puede ser almacenado. Todo lo contrario. B sub I, ¿no es cierto?, es igual a X. No sé, en X tenía algún valor, un X dato, y lo estoy llevando, ¿no es cierto?, a B sub I. Si es que ese índice otra vez es 3, entonces lo que tiene X estoy llevando a esta posición, ¿no? Este es el acceso, ¿no? Y este es el almacenamiento, ¿no?, o el depósito a esa posición. Así es, ¿no? Esas son las operaciones básicas, ¿no? Básicas, ¿no?, de accesar y almacenar en una de las posiciones del vector. Y esa posición manejada por una variable cualquiera, o puede ser una constante también, o una expresión, ¿ya? Yo puedo decir B sub 3 directo. Se puede, sí. Puedo accesar directamente el de 3. Pero puedo manejar una variable dependiendo qué valor tiene la variable. Estoy referenciando a dicha posición, ¿no? O puede ser mucho más compuesta, ¿no? B sub, ¿no es cierto?, A, entre paréntesis, A más B dividido entre 2, ¿no es cierto?, más C, digamos. ¿Ok? ¿Ok? Jóvenes, profesor, ¿y qué está haciendo ahí? Pues resulta que el índice es toda una expresión. Entonces tiene que resolver A más B entre 2 más C, me va a dar un valor y ese valor es el índice, ¿no es cierto? Y estoy referenciando esa posición. Así es, ¿no? Entonces el índice puede ser una variable, puede ser una constante, puede ser una expresión, pero estoy referenciando a una posición en un instante dado de esta estructura, a una casilla. En síntesis, jóvenes, estos vectores, ¿no?, o este conjunto de datos, usted la tiene que armar y desarmar, la tiene que cargar así, regularmente en secuencia, la tiene que descargar, ¿no? La tiene que mover, se va allá, la tiene que ordenar, la tiene que desordenar, ya, la tiene que segmentar, la tiene que intercalar, ¿no? La tiene que dividir, 2 vectores, vamos a dividir, ¿no?, uno en 2 vectores o en 3 vectores. No, la podemos unir 2 vectores en una sola, ¿no? Entonces, jóvenes, usted tiene que tener la capacidad lógica de armar y desarmar este vector o varios vectores. Puede haber más, ¿no? Permítanme, jóvenes, ¿no? No solamente voy a manejar un vector, puedo manejar varios vectores. Y cada uno de estos, ¿no?, cuando esté manejando, este es un objeto, se dice así. Este es otro objeto, ¿ya? Y otro puede haber otro objeto. Y todos estos objetos son de la misma clase, por eso viene la palabra técnica clase, ¿no? ¿Qué es una clase? Son objetos semejantes. Tengo un objeto vector, tengo otro objeto vector y puedo tener otro más. Y todos estos son igualitos. ¿Por qué? Porque son vectores, ¿no? Entonces se dice objetos de una misma clase, ¿ya? Entonces el proyecto, o los proyectos que vayamos a hacer, ¿no?, pues pueden manejar, este proyecto va a manejar un objeto de la clase vector, de otro objeto, 2 objetos, 3 objetos. Cualquier número de objetos puede manejar esto y es la misma operación. Me explico un poquito mejor. Jóvenes, con un proyecto yo puedo, este vector, este objeto, ¿ya?, yo puedo cargarlo, descargarlo, ordenarlo, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con este otro objeto. Este es otro objeto de la misma clase. Es otro vectorcito, pero es vector. Y así como yo cargo en este, también cargo para este, descargo para este, ordeno para este. O sea, mi proyecto, ya, si va a ser de vectores, va a ser esas operaciones para cualquier objeto de una misma clase, se dice así. Y esa es la programación orientada a objetos, ¿no? Ya podemos entender el término clase también, ¿ok?
Desde ese punto de vista, jóvenes, espero que se me haya entendido, vamos a trabajar con la clase vector. ¿Ya? Es un proyecto que vamos a hacer, ¿no? Para trabajar con un objeto o dos o más objetos, ¿no? Entonces, desde aquí comienza la clase vector, ¿no? Ahí está todo lo que vamos a ver hasta aquí, ¿no? Después de ver eso, vamos a entrar a otra clase. Ya usted entiende que es una clase. Es otro proyecto, ¿no? Clase matriz. Por favor, esta palabra matriz usted lo ha visto, ¿no? En estructuras discretas, ¿no? O lo está viendo o lo está volviendo a ver en álgebra lineal, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Pero no vamos a hacer matemática, ¿no? Sino vamos a hacer programas, ¿no? Inclusive programas que hagan esas operaciones con matrices. La suma, la diferencia, la multiplicación, la transpuesta, la inversa, ¿no? Pues eso, vamos a hacer programa. Pero ya sabe usted, la clase es un proyecto, ¿no? Entonces vamos a hacer acá. Y lo mismo continúa acá, ¿no? Entonces, dos temáticas con la clase matriz. Me explico mejor. La clase matriz, ¿no? A ver, que no sea mucho, ahí nomás. Okay. Ahí está. ¿No? También es un conjunto de casillas, ¿no? Okay. También va a tener un identificador, no sé, póngale matriz, no sé, alguna cosa. Okay. Una variable que va a manejar todo esto. Resulta que esta estructura matricial tiene filas. Estas son las filas. Es una fila, otra fila, otra fila. Esta es la fila 1, la fila 2, 3, 4. Depende, pues, cuántas filas estemos manejando. Igual, ¿no es cierto? Este de acá, por si acaso, ¿no es cierto? Tiene también un tamaño de filas, ¿no? Un máximo de filas. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas filas quieres manejar? Dependiendo de la aplicación. Pero esta estructura, ¿no es cierto?, de dos dimensiones maneja filas y maneja columnas, ¿no? Ahí están las columnas. También vamos a tener un máximo de columnas, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener una estructura matricial. Hay una relación en el manejo de los datos, aquí hay una relación de fila y columna, ¿no? Por ejemplo, pues las filas pueden representar los estudiantes, ¿no? Estudiantes, concretamente, por decir notas de estudiantes, ¿no? Entonces, este de aquí va a ser las notas del estudiante 1, este va a ser las notas del estudiante 2, y ahí vamos, del estudiante 5, ¿no? Pero, y estas notas a su vez, ¿no es cierto?, pues representan las notas de algunas evaluaciones, ¿no? O más conocido como exámenes, ¿no? ¿Okay? Exámenes, ya no importa, aunque siga así, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que esta primera nota acá, no sé, por decir de 100, ¿ok? Genial esa nota, ¿no? Pues esta nota es una relación de un estudiante con un examen. Si está acá, quiere decir que es la nota del primer estudiante, ¿no? Y del primer examen, ¿no? La siguiente nota, ¿no es cierto?, no lo fue tan bien, ¿no? Es del estudiante 1, pero su segundo examen, su segundo parcial, ¿no? Este es su tercer parcial. Todas estas son del estudiante número 1. ¿Okay? En su primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Puede haber más exámenes o más evaluaciones. Y este otro de acá, ¿no es cierto? Por favor, supóngase que este muchacho de acá es muy igualito a este. Este es del segundo estudiante, ¿no? Así es. Pero lo cambiaremos, ¿no?, para que no sea idéntico. Así es. A pesar de que hay varios que tienen notas idénticas, muchachos. Eso es porque algunos se copian, pero no se copia, jóvenes. ¿Ya? Ahora el examen va a ser en laboratorio, ¿ya?
Así que va a ser difícil copiarse, muchachos, ¿ya? Entonces, vamos a tener así, jóvenes, por favor, ¿no? Una estructura matricial, ¿no? Así es, ¿no? Disculpen para ganar un poco de tiempo acá. Vamos a colocarlo así, ¿ya? Entonces, podemos tener un conjunto de datos, ¿no es cierto?, que puede ser, en este caso, 4 filas por 3 columnas, ¿no? Y es una relación, ¿no?, de 2 variables. ¿Qué representan las filas y qué representan las columnas? Jóvenes, de la misma forma que el anterior, que los vectores, ¿no?, la capacidad que tenemos que tener nosotros es lo mismo con esta estructura. La matriz, ¿no es cierto?, se va a referenciar con 2 índices, fila y columna, respectivamente. ¿No? Tengo 2 índices de fila, que me dice para qué fila, ¿no?, y columna, para qué columna. Entonces, la intersección de estos índices entre fila y columna, por decir ¿no es cierto?, es el que estaría en algún momento dado referenciando, ¿no? El 3,2, ¿no? Primero siempre es fila y después es columna, muchachos. ¿Ok? Entonces, si es que fila tuviera 3 y columna tuviera 2, ¿no?, como índices, estoy referenciando esta posición, ¿no? Así. Entonces, yo puedo manejar este vector, puedo cargar así por filas, ¿no? Vamos a ir cargando, ¿no? Y se va a cargar. Y podemos ir descargando también, mostrando por filas, o podemos mostrar por columnas, así, de esa forma, ¿no? ¿Ok? Podemos ir mostrando de otra forma. Okay. ¿No? Uno más claro, ¿no? Entonces, jóvenes, podemos ir manejando esta estructura. Puedo referenciar los elementos a partir de acá, por columnas, e ir hacia acá, ¿no? Así. O puedo comenzar por filas de acá y puedo ir hacia arriba, ¿no? O puedo comenzar el normal acá por filas e ir avanzando las filas, o puedo ir por columnas, ¿no es cierto?, ir avanzando las columnas, ¿no? O puedo ir también, que ya no me va a permitir acá, pero lo haré de otra formita, ¿no? A ver dónde estamos aquí. Puedo ir viendo si es que es una matriz cuadrada, una diagonal, ¿no? Oh, ya no se me da muy bien, pero no importa. La diagonal, ¿no?, principal, secundaria, una triangular, etc. O sea, en síntesis, jóvenes, ¿no?, usted tiene que tener la capacidad lógica de referenciar, de manejar estos elementos. Ahí está la capacidad, ¿no? E igual, de aquí lo puede llevar a un vector algunos, de un vector lo puede llevar a una matriz, ¿no? De una matriz la puede llevar a otra matriz, puede hacer operaciones con 2 matrices, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, para la suma de matrices, ¿no?, yo tengo que tener 2 matrices de la misma dimensión, ¿no? Así, ¿no? Si no, no hago la suma, ¿no? Si es que hago la suma de estos dos, 100 más 100, 200, ¿no? ¿No? 50 más 50, 100. Entonces, la matriz resultado va a ser otra matriz, ¿no? Los jóvenes, esta es la estructura matricial. Por favor, ¿no?, al igual que los vectores, ¿no?, estoy mostrando solo que como si fuera un dato elemental, ¿ya? Maneja un conjunto de datos de enteros, por decir. Aquí también pueden ser enteros. Pueden ser reales, pueden ser caracteres, pueden ser string, pueden ser booleanos. Pero también, jóvenes, cada uno de estos elementos, ¿ya?, probablemente no lo toquemos, pero se maneja. Vamos a tocar, ¿no?, pero cuando sea archivos. Entonces, a veces cada una de estas posiciones es a su vez una estructura pequeña. Así, ¿no? Es una estructura, puede ser una estructura pequeña o mucho más grande, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué? El ejemplo para orientarlos, una coordenada, ¿no? Una coordenada tiene 2 datos, uno que es X y el otro que es Y, ¿no? Así es. Entonces yo puedo estar manejando una estructura coordenada, ¿no?, el cual tiene un dato que es X, el eje X, y el otro el eje Y, ¿no? Entonces, jóvenes, y cada uno de estos ya no son enteros, sino es cada uno de estos tiene esta estructura de acá, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque una coordenada tiene 2 valores, X y Y, si no, no es coordenada, ¿no?
Y así como este ejemplo, puedo manejar varios, ¿no? ¿Ok? Puedo manejar y vamos a manejar más adelantecito en otra clase. Entonces, lo que quiero que quede claro, ¿no? Tanto los vectores como las matrices manejan un conjunto de datos. Este lineal y este matricial, ¿no? Y ese conjunto de datos no solamente es elemental, o sea, no es solo entero, real, booleano, sino puede ser una estructura a su vez. ¿Ya? Depende qué estructura quieras manejar. Que se puede, obviamente, más compleja si es posible. ¿Ok? Entonces, jóvenes, obviamente esto lo van a manejar ya en otras materias. Más adelante va a haber otras estructuras. Nosotros vamos a ver una estructura también, simple, pero después, en la parte de archivos. ¿Ok? Jóvenes, espero que tengamos una idea de lo que es matrices, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Cuando tengamos la clase matriz, ¿no? Aquí va a estar, supóngase, la clase vector. Las matrices van a necesitar los vectores o los vectores van a necesitar matrices, ¿no? Y va a haber la otra clase número entero. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, ¿no? La programación orientada a objetos, ¿no? Desarrollando clases, clase vector, clase matriz, ¿no? Esa forma. Jóvenes, después viene lo que es la clase archivo. Bueno, muy cortito, pero hay mucho que avanzar, ¿no? En archivos. ¿Ok? Vamos a ver en concreto, hay archivos de todo tipo, pues, ¿no? Usted ya tiene idea qué es un archivo. Nosotros lo que estamos viendo acá, esto que está viendo, por favor, este programa es un archivo. ¿Por qué es un archivo? Porque está guardada, ¿no? ¿En dónde está guardada? Pues está guardada en alguna carpeta, ¿no es cierto? Está guardado. Aquí está. Por favor, aquí está el programa de la materia. Es un archivo de tipo texto, ¿no? Así. Este es de tipo, es PDF, ¿no? Tiene un tipo. Entonces hay archivos de todo tipo. Se denomina archivo porque está almacenado, está guardado, está archivado, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando del archivo digital, ¿no? No estamos hablando de un archivo físico, un folder, pero es semejante esto, ¿ok? Entonces, jóvenes, nosotros no vamos a manejar, o estamos viendo aquí un archivo texto, ¿no? ¿Dónde estamos? El archivo texto, Dios. Este de acá, perdón. Este es un archivo texto, ¿ya? Si bien podemos manejar archivo texto, que lo vamos a manejar también a grandes, ¿qué hay aquí? Un texto, ¿no? Texto que nos dice cuáles son, bueno, qué vamos a ver en programación 1, ¿no? Pero no vamos a ver esto, ¿no? Bueno, vamos a ver esto, pero muy ligero, ¿no? Los archivos que vamos a ver son así. Permítame una vez más. Rescataré un poquito esto, ¿ya? A ver, permítame, jóvenes, aquí. No. Disculpe, muchachos. Voy a rescatar esto también. ¿Sí? Jóvenes, los archivos, ¿no es cierto? Ya, como dije inicialmente, pues se archivan, ¿no? No están en la memoria RAM. Ahorita toda esta información se maneja en la memoria RAM, pero después de que se apaga la máquina ya no hay memoria RAM que funcione, ¿no? Y por eso hay que archivar, ¿no? Inclusive esto vamos a archivar, este vector, esta matriz, hay que archivarla y después recuperarla, ¿no? Para continuar el trabajo. Entonces los archivos, jóvenes, tienen, bueno, pero no vamos a manejar esto, pero voy a ir a otro tipo de archivos, ¿ya? Un archivo llamaremos así de estudiantes, ¿ah? Estudiantes, hombre. Yo voy a manejar el registro, voy a manejar su apellido paterno y voy a manejar su nombre, por decir, ¿no? Ya, por favor, mucho más puede manejar, ¿eh? Aquí su apellido materno, Ruiz, ¿no es cierto? Aquí López. Aquí vamos a manejar, no sé, Ardaya. Y aquí vamos a manejar, no sé, Pérez. Ya, así, ¿no? Y aquí su nombrecito, ¿no? Anita.
Juancito, ¿no? Luisito. ¿Y qué más? A ver, ¿cómo se llama? Ayer conocí una señora que tiene un nombre especial, ¿no? Ya, se me fue el nombre, ya, pero vamos. Ya. Yolita, no importa. ¿Okay? Jóvenes, lo que ustedes están viendo parece ser una matriz, pero no deja de ser desde el punto de vista una tabla. Algunos dicen la tabla estudiantes, ¿ya? Otros dicen la tabla profesor, pero no solamente se maneja su registro, apellido paterno, materno, nombre, dirección, teléfono, tipo de sangre, ¿no es cierto? Tipo profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces usted puede ver, ¿no? Puede tener mucho más datos, mucho más atributos, ¿ya? Un archivo, ¿okay? Ahora, cuando se hace referencia a un archivo, se le ve así, pero más voy a insertar acá, por favor, ¿no? Así de esta forma. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi tamborcito? Dios, aquí está, ¿no? Entonces, este es así más o menos. Así. ¿Ok? Ya. Jóvenes, esto que están viendo, ese dibujito, es un tamborcito, ¿no? Es como un cilindro. Hoy en día, jóvenes, ustedes, bueno, ustedes digo con todo respeto, muchachos, ¿no? Tenemos, inclusive yo tengo esta computadora, ¿no? Una portátil. Pero en los CPDs, jóvenes, en los grandes centros de cómputos, ¿no es cierto? Hay pues tambores, así como este. Y esos tambores tienen discos, un disco acá, otro disco acá. O hay un tambor que solo tiene un tremendo disco, otro tambor que tiene otro disco, ¿no? Entonces, jóvenes, esta es una simbología de disco, ¿ya? Este tambor. Entonces, cuando decimos archivo, quiere decir que la información que manejamos lo almacenamos en disco regularmente. Puede haber cintas también, pero más es en disco. ¿Okay? Nosotros tenemos un disquito que lo podemos ver ahí, discúlpenme, ¿no es cierto? En algún momento dado se ve un disquito así, ¿no? Nosotros tenemos solo un disco en la computadora, ¿no? Y en nuestras portátiles. Y ese disco tiene pistas, tiene ambas caras, una cara, otra cara, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes tiene dos discos, sería genial, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, nosotros tenemos algo muy simple, ¿no es cierto? Y se almacena ahí la información, ahí archivamos y en los centros grandes de cómputos hay los tambores de discos, ¿ya? Entonces, la simbología que se maneja en archivos es ese tambor y se maneja así de esta forma, como una tabla. Por eso algunos dicen, oye, ¿tienes la tabla de estudiantes? Sí, aquí decir, ¿no es cierto? Otros dicen la base de datos también. Pero una base de datos es más que una tabla, ¿no? Pero otros confunden y dice también la base de datos de estudiantes, por favor, pasame la tabla de estudiantes o la base de datos de estudiantes, pasame de profesores, pasame la tabla de administrativos, pasame, hay de todo, ¿no? Entonces, es información almacenada, así. Y lo que se almacena o lo que se maneja, ¿no es cierto? Por favor, lo que se maneja es, ¿no? En la memoria nosotros vamos a manejar el registro. Esto. En la memoria ya vamos a manejar un registro, ¿ya? Y este registro, que es una estructura registro, o sea, que tiene varios datitos, ¿no? Puede haber muchos más, se almacena en disco, ¿no? Se almacena en disco. Entonces, el manejo, la referencia es por registro, ¿no? Entonces, puedo almacenar este registro en el archivo, otro registro, va creciendo, ¿no? El archivo, así es. Entonces yo puedo cargar de información en el archivo, puedo descargar, puedo mirar, ¿no? En la pantalla. Puedo hacer operaciones no solamente con un archivo, con dos archivos.
Puedo ordenar este archivo por su registro, por su apellido paterno, por su nombre, pero voy a ordenar en otro archivo regularmente. Voy a seleccionar de acá los registros, ¿no es cierto? Por favor, que sean, no sé, que sean pares. Los registros impares. Puedo separar los hombres, las mujeres, no sé. ¿Ok? Entonces, operaciones con archivos. Estos archivos se llaman archivos binarios o archivos con tipo, porque tienen una estructura, ¿ya? Tipo de estructura. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esos son los archivos binarios. Y los archivos textos son, esto es un archivo texto. Muchas cosas, jóvenes, hay una relación, ¿ya? Jóvenes, los archivos que nosotros manejamos aquí con estructura, a veces hay que presentarlos, ¿no es cierto? Así como disculpe, ¿ya? Hay que presentarlos, no tanto así, permítame, ¿ya? Se presenta, ¿no es cierto? Se presenta, esa información se presenta en texto, ¿ya? Los archivos texto tienen su valor, ¿ya? No solamente es un texto así como no solamente es un texto, ¿no? Una obra, ¿no es cierto? Juan de la Mancha, no sé, o hablar un texto, ¿no? La historia de Alberto Moyo, ¿no? O el programa de una materia. No solamente eso se maneja en texto, ¿no? Entonces, en texto también se despliega, ¿no es cierto? Permítanme, en texto también se despliega la información archivada. ¿Ya? Muchas veces cuando tú vas a presentar una información de un archivo, por decir, aquí están los varones, estudiantes mujeres, ordenado por apellido, ordenado por registro, la vas a mostrar en un archivo texto, ¿ya? Lo vas a entregar en el archivo texto. Entonces, los archivos textos no hay que imaginarse que solo es texto. Hoy en día estos textos manejan, fíjense, lo que estoy incorporando es una tabla, ¿no? Así es, una tabla. Puedo incorporar una imagen, ¿no? Obviamente puedo incorporar un texto y también aquí sacar un resumen, no sé. ¿Ok? Entonces, jóvenes, pero vamos a ver este tipo de archivos. Vamos a ver este tipo de archivos. ¿Ok? Jóvenes, es así. ¿Cómo vamos a ir? Regreso a mi contenido. Esa es la clase vector, la clase matriz y la clase archivo. ¿Ya? Archivo. ¿Ok? Bueno, en síntesis, vamos a ver en el semestre 3 clases. Bueno, vamos a recordar la clase número entero, vamos a trabajar con la clase vector, vamos a ver la clase matriz y vamos a terminar con la clase archivo, ¿no? La bibliografía, jóvenes, es ¿ok? A pesar de que hoy en día la bibliografía física se ha quedado atrás, ¿no? Estamos más con esta bibliografía, las referencias, ¿no? Las referencias al Internet. Por ejemplo, ahí hay un link, el cual te dice programación.net. Ya, si quieres sacar artículos, inicios, tutoriales, ¿no? Miren lo que hay. O sea, ya los libritos han quedado atrás. Los libros ya son digitales, ¿no? O ya más entramos a direcciones, ¿no es cierto? Por favor, voy a regresar donde estaba, ¿no? Lo puse un link de acá, ¿no? ¿Okay? Pero hay varios, ¿no? Recomendados y hay mucho más, ¿no? Pero si alguien quiere saber de Luis Joyanes Aguilar, por ejemplo, este autor que es español, ¿no? Y quiere recordar muy bien, quiere profundizar la metodología de programación, ¿no? No hay problema, pues, ¿no? No hay problema, ¿no? Va a ver aquí. Luis Joyanes Aguilar. No sé, me encantaba este autor joven, por si acaso, ¿no? Luis Joyanes Aguilar. Aquí están sus libros, ¿no? Todos los libros del tutor Luis Joyanes Aguilar, ¿no? Genial, ¿no? Aquí está. Si usted quiere, ¿no es cierto? No sé, el Internet de las cosas, ¿no? Inteligencia de negocios, inclusive, ¿no?
cómo hacer negocios, o se supone digital, ¿no? En Internet, ¿no? O sea, programación en Java, ¿no? La programación orientada a objetos, que no tiene Luis Joyanes Aguilar, pero pague sus Washingtons, digo, sus euros, ¿no? Así. Pero hay lugares también, jóvenes, por si acaso, que no tienen costo. Entonces, lo que estoy mostrando, jóvenes, es lo que dice en bibliografía, hay en digital. ¿Ya? Hay en digital. Jóvenes, la programación orientada a objetos. También igual, hay muchos sitios acá. Pero uno de los sitios que usted conoce, sabe, maneja, la usa, tal vez no para académico, pero la usa, ¿no? Hasta para music, ¿no? Hay también el YouTube Music, ¿ok? Los jóvenes, aquí dice programación orientada a objetos. Estoy en el YouTube. ¿Qué no hay, muchachos? Así es. ¿Ok? ¿Qué no hay acá? ¿Okay? La programación está ok. Véala, ¿no? A ver, vamos a escuchar a este señor o este otro, no sé quién es. ¿Ok? Ah, dice, te cuesta tanto, Dios, no. Por el momento, ¿no es cierto? No vamos a comprar esto ni vamos a poner en la canasta familiar. Escucharemos esto. Y si te digo que tener un título universitario no es necesario para trabajar como desarrollador de software. Vale. Y puede ser un poco confuso entenderlo al comienzo, así que atento a lo siguiente. En primer lugar, la abstracción. De la abstracción ya hablamos hace un momento, ¿te acuerdas? Cuando queríamos crear un usuario, el proceso de abstracción era pensar qué atributos y qué métodos va a tener. Eso es la abstracción. Obviamente, cuando creamos un sistema, nosotros tenemos que hacer una abstracción para todas las clases. El usuario... Jóvenes, mi recomendación es esa, ¿no? O sea, tenemos que usar la consulta en Internet. El Internet nos va a complementar, nos va a integrar, nos va a extender, ¿ya? O sea, el conocimiento. Entonces, todo esto de acá, jóvenes, no quiere decir que es vano. Es una referencia, ¿no? Y usted puede ir mucho más a lo que es en el Internet. ¿Ok? Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, pero voy a pasar al siguiente. Después escucho algunas consultas. El sistema de evaluación. El sistema de evaluación ya se hace una síntesis, ¿no? El enfoque que manejamos es aplicaciones, un enfoque aplicativo, ¿no? Vamos a ver la programación orientada a objetos, teoría. Vamos a hacer la implementación de orientado a objetos en la clase número entero como repaso, pero la clase vector, ¿no? Ya va a ser un examen. El profesor va a ver la clase vector, va a trabajar con vectores, va a hacer programas con vectores, ¿no? Como clases, objetos y todo lo demás. Y después va a haber un práctico o dos prácticos de vectores y vamos a dar examen de vectores. ¿Cuánto vale? 30%. ¿Okay? Después avanzaremos matrices, ¿no? La clase matriz, vamos a armarlo y desarmarlo a la matriz y vamos a dar un examen de matriz, 30%. ¿No? Después vamos a ver archivo y vamos a ver el archivo como proyecto, ¿ya? Los archivos. Así. En cada uno de estos, especialmente en vectores y matrices, se dan prácticos, ¿no? Regularmente 2 prácticos. Y esos prácticos deben ser presentados para dar examen. Y esos prácticos tienen un valor del 10%. ¿Ya? Y si ustedes miran, ¿no? La clase vector, la clase matriz, el proyecto de archivos y el práctico hacen 100 puntos. ¿Ya? Hacen 100 puntos. ¿Ok? Pero usted puede participar y ganarse puntos más, ¿no? Pero profesor, ¿para qué necesito si voy a tener 100? Hay veces no les va bien en vectores y puedes recuperar. Si no les va bien en matrices, pueden recuperar. Si el de archivos no defiende muy bien, ¿no es cierto?
o no avanza como corresponde, puede mejorar, ¿no? Para eso sirve la participación. Pero no es obligatorio, ¿no? Está fuera de los 100 puntos. Si a alguien no le gusta participar, no hay problema. Si a alguien le gusta participar, gánese puntos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, este es el sistema de evaluación, ¿no es cierto? El avance y la evaluación va a ser por aplicación, un enfoque aplicativo, vectores, matrices y archivos. Así, ¿no? La herramienta, como mínimo, va a ser el Visual Basic de Microsoft 2015. Adelante, ¿ya? ¿Te quiere el 2015, 16, 17? De acuerdo a qué está eso, de acuerdo a su computadora, ¿no? Por favor, si su computadora, la mía, por ejemplo, es 2015, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué no tengo pues una tremenda computadora? ¿No? Vamos a mirarlo aquí, la Computations. ¿Dónde está? Equipo. ¿Dónde está? Las propiedades de este equipo, ¿no es cierto? Este es una HP 250, ¿no? G8, una notebook, ¿ok? Tiene un procesador Core i5, ¿no? Así es, ¿no? De 1 GHz, ¿no? Okay. Entonces, jóvenes, tengo una RAM de 8 megas. Entonces, mis características de mi equipo, que por lo general son esas dos las más importantes, ¿no? O una de las más importantes, ¿eh? Entonces me permite trabajar con esa edición de la herramienta, ¿ya? Si la pongo en 2019, que es una de las mejores también, ¿no es cierto? Pero ya se hace lento mi equipo, lento. Pero la pregunta es, ¿por qué no usamos una actual, aunque sea lento, profesor? Porque esos vienen utilitarios, ¿no? Cada vez las ediciones nuevas vienen con librerías, llamaremos así en otras palabras, ¿ya? Okay. Con librerías de redes de conexión, internet, intranet, etcétera, ¿no? Entonces hay utilitarios de ese tipo. Estoy regresando, por favor, a mi conexión. Voy a ir terminando y me falta también energía. Jóvenes, usted para la próxima clase ya tiene que tener instalado el Visual Studio Microsoft 2015 o más, ¿no? Regreso. Entonces se supone que, bueno, si ha llevado introducción y ha llevado esta herramienta, ya lo tiene, ¿no? Y si no, ¿no es cierto? ¿No? Instalar Microsoft Visual Studio 2015. Estoy buscando en lo que es YouTube, ¿no? Aquí hay jóvenes, muchos videos de cómo instalar, ¿no? Así es. Entonces usted puede usar uno de ellos, ¿no? Bueno, debería de usar. No sé, por favor, algún compañero que me salude para ver la señal cómo está, por favor. ¿Puede saludar a sus compañeros también? Este videotutorial Sí, se escucha. Sí, ingeniero, buen día. Gracias. ¿No? Estamos bien entonces. Entonces, jóvenes, hay tutoriales acá, ¿no es cierto?, de cómo instalar, ¿ya? Aquí mismo les van a decir de dónde es el enlace para descargar, ¿no? Cómo instalarlo paso a pasito, la detiene, sigue avanzando, la retrocede, ¿no? Entonces, jóvenes, si nunca ha instalado, hágala, ¿ya? Hágala. Pero de seguro sabe instalar, ¿no? Pero hágalo usted, ¿ya? Apóyese con esos tutoriales, ¿ok?
Y si no puede al final, ¿no? Que no pase de esta semana, porque para la próxima ya la tiene que tener, porque vamos a ir haciendo programas y usted tiene que seguirle al profesor. Y si no, pues cómprese un DVD, si tiene todavía lector de DVD, ¿no? Del Microsoft Visual Studio. Y si no, pues que se lo instalen, al final llévelo su portátil y que se lo instalen acá en la México o en la Centenario de la Gabriel Zené Moreno o en algún otro lado. Por favor, yo estoy dando unas referencias, ¿no? Pero tiene que tener instalado, ¿no? Para poder hacer seguimiento al profesor, ¿ok? Entonces, pero de preferencia decía, hágalo usted. Aquí están las ayudas, ¿no es cierto? Véala cuál es. No estoy diciendo que es la mejor, por si acaso. Véala, ¿no? Entonces, 1, 2 de estos, la mira, dice, no, por esto creo que está mucho mejor, más claro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, otra vez, ¿no? El Internet, a través de YouTube, podemos hacer la instalación de la herramienta, ¿ok? Sigamos, jóvenes. Entonces, este es el sistema de evaluación, esto se va a mantener, esto también está en el aula virtual, ¿no? Por favor, cualquier dato usted lo mira, ¿ok? Jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que es la materia de programación 1. Los exámenes 100% programas, nada de teoría, ¿no? La teoría se aplica en los programas. Para ganarse puntos hago preguntas sobre la teoría, la metodología, ¿no? Así es. Pero en el examen no va a haber nada. ¿Qué es programación orientada a objeto? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es una clase? ¿Qué es un método? ¿Qué? No hay nada de eso, ¿ya? Por si acaso. Son exámenes. Y completo con esto, jóvenes, creo que es importante aclarar. Cada examen, especialmente estos 2 exámenes, ¿no? Tienen 2 instancias, ¿ya? Entonces, en la primera instancia, ¿no? Por favor, la colocaré aquí, ¿no? Las evaluaciones, ¿okay? Los exámenes, ¿okay? En la primera instancia, ¿no? Siempre hay 2 preguntas. En la primera instancia, 2 preguntas, ¿no? O mejor dicho, 2 respuestas, ¿no? 2 respuestas hacen un 100%. Así es, ¿okay? Entonces, 2 respuestas, ¿no? Dos programas, si usted quiere, ¿okay? Y si es que no le va bien, entonces hay un recuperador o segunda instancia, si usted quiere, ¿okay? Este es sinónimo de recuperador. Entonces, pero este es igual, 2 respuestas, ¿no es cierto? Hacen un 80%. O sea, no es lo mismo, ¿no? Puede ser que usted haga 1 acá y va a recuperar 1, ¿no? Si es que hace 1 y tiene 50 y va a recuperar el otro por 40, ¿no? Si no hice coser ninguno, profesor, en la primera instancia va al recuperatorio para hacer coser las 2 con hasta un 80%. Profesor, no me cosió en la primera ni en la segunda. I'm sorry. ¿No? ¿Qué más hacemos, muchachos? Profesor, ¿y por qué hay 2 instancias en cada examen? Porque es práctico el examen. Es en máquina y son programas. No hay nada de teoría, ¿no? Y es fácil de evaluarlo y verlo. Ese dato mismo usted lo va a ver, ¿no? Por ejemplo, en vectores, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo, por favor, por decir, a pesar de que no va a ser la pregunta tanto así, pero supóngase, ¿no? Voy a decir, ordéneme estos datos, ¿no? El resultado yo tengo que verlo ordenado. Usted y yo lo va a ver ordenado, así, ¿no? Va a estar ordenado 10, por decir 30, ¿no? 80, 70, 60, 70, ¿no? 80, 86 y 100, ¿no? Así. Entonces, si vamos a meter un dato de ese tipo, el resultado va a ser así. Usted lo va a ver, yo lo voy a ver, sus compañeros son testigos de Jehová, digo testigos del examen, y todo es transparente y se dice, sí, tiene 50 puntos, cose muy bien, ¿no? Y si no cose, pues, 0, ¿no?
Por si acaso, jóvenes, no hay profesor que lo cargue bien bonito, ¿no es cierto? Pero ya no ordena, ¿no? Ese cargar, descargar, o sea, ¿no? El vector es por default la tiene que saber. ¿Okay? Entonces hay que ir sobre algo que se está evaluando. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Así. Entonces, todo es transparente, o es lo mismo, ¿no? Esta matriz, ¿no? También ordénelo, ¿no? De acá, de esta parte, casi a este lado, ¿no? No sé. Y tenemos que mirar ordenado. Si no hay, cero. Profesor, me falló un hito no lo ordenó. Está mal la lógica. Cero. O la nota es 0 o es 50. En el recuperatorio o es 0 o es 40, ¿no? Cada respuesta, ¿no? Por ahí andan, jóvenes, las notas, ¿ya? Entonces no hay aquí, un profesor me falló y con estos datos funciona, con estos datos no. Está mal la lógica. Usted no puede decir, ¿no es cierto? En un banco, ay, carajo, hizo bien las transacciones, en la otra la falló. Te van a despedir, ¿no? Jóvenes, la lógica, ciencia de la computación, se ha derivado y es una derivada de las matemáticas. Tiene que haber exactitud, cálculo, precisión, ¿no? Si no hay tales cosas, no puedes decirme que con unos datitos funciona y con otros datos no funciona. Con cualquier dato tiene que funcionar. Entonces, el sistema de evaluación, muchachos, ¿no es cierto?, va a tener esas dos instancias para vectores y matrices. Para archivos es proyecto. Yo voy a decir, hagan tal cosa, y se da un tiempo y reviso el proyecto. Usted defiende el proyecto. Hago preguntas sobre lo que usted ha hecho. Avanzamos y otra vez el segundo avance, ¿no? Ya, con 2 avances, ¿no? O 3 avances exagerando, ya tenemos la nota de archivos, ¿ok? Jóvenes, así es el sistema de evaluación, por si acaso está la herramienta, esto queda grabado ahí, lo que no está mencionando es que son 2 instancias, pero pues las hago conocer que así va a ser, ¿no? Ahora sí, jóvenes, escucho alguna consulta. ¿Preguntas, jóvenes? Inge, disculpe, ¿qué lenguaje de programación vamos a usar? Justamente dije, jóvenes, es el Microsoft Visual Studio 2015 o una versión mayor al 2015, ¿no? Puede ser 2017, 2019, 2020, cualquiera de ellos. ¿Ya? Que hay que ir preparando eso, estamos diciendo, para la próxima clase. Sí, Una perdón. pregunta, ingeniero. ¿Todos los Dígame. exámenes y repechaje van a ser presencial o cómo? Sí, va a ser en los laboratorios de la universidad. Eso es al menos lo que las autoridades indican, ¿ya? O sea, los exámenes ya van a ser presenciales. Así que no se confíen, ¿ya? Les comento una anécdota y con mucho respeto, muchachos, ¿no? En introducción, especialmente en introducción, pero también sucede en programación, ¿no? Dimos un examen, ¿no? Virtual, ¿no? Y todo el mundo hace funcionar, o casi todo el mundo. Hemos dado un examen presencial, todo el mundo ha reprobado. Volvimos a un examen virtual, otra vez todos los que dieron aprobaron. ¿No les parece raro? ¿No es cierto? A mí me parece raro, ¿no? En síntesis, jóvenes, se ha demostrado en el mundo entero, ya como hemos entrado en esta pandemia y hemos ido a una modalidad virtual, se ha demostrado a nivel mundial, ¿no?, que las evaluaciones no están bien virtualmente, ¿no? Entonces se puede de muchas formas manipular esta situación. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, hay la recomendación de que
Los exámenes van a ser presenciales y en laboratorio, ¿no? Usted allá tiene que ir con su carnet nada más y listo. Y va a comenzar de cero, ¿no? Entonces tiene que ir practicando, joven. Siga al profesor, a medida que avance el profesor, sigue. Inclusive vuelva a repetirlo, ¿no? Así es. ¿Okay? Entonces, jóvenes, es la forma que va a ser. O sea, no hay que confiarse esta vez, ¿no? Si se ha confiado, por favor, no estoy atacando a todos, ¿no? Algunos de los compañeros, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, pues, para que no esté confiándose, ¿no? Así. Allá va a entrar con su carnet, va a entrar de cero y va a hacer correr los programas. Y además, vuelvo a repetir, todo el mundo hay a ver que su compañero levanta la mano, profesor, revíseme. Pues, y todo el mundo se da cuenta si lo hace o lo hace, ¿no? Es más, vuelvo a repetir, es transparente, ¿no? Así que esfuércese, muchachos, esfuércese, ¿no? Si bien ahora hay que luchar para la nota, no sé, pero lo más importante es luchar, jóvenes, para la vida, ¿ya? Jóvenes ustedes que son, especialmente los de informática, sistemas, ¿no? Especialmente. Su vida va a ser la programación, por lo menos gran parte de su vida hasta ahorita yo sigo programando como ingeniero de sistemas. Así es, ¿no? Entonces decir que no va a programar, que va a chanflear, no tiene sentido, jóvenes, ¿no? No nos equivoquemos, formémonos bien, conscientemente, así es, trabajando, esforzándonos, eso es lo que vale, muchachos, ¿no? Entonces, hay veces, jóvenes, discúlpeme, pero con todo respeto, muchachos, he tenido miles de estudiantes, ¿no? Miles de estudiantes, en la Católica, en la NUR, en la UPSA, en la Gabriel Zené Moreno, ¿ya? Así. En esas universidades aquí en Santa Cruz he estado trabajando. Tenía miles de estudiantes, estoy hablando de informática, ¿no? Nunca di en otra carrera. ¿Ok? He dado siempre en informática, desde introducción, programación 1, programación 2, estructuras, bases de datos, todo lo que concierne a mi área, ¿no? Los jóvenes, he visto también en toda la trayectoria que hay cientos, por no decir también miles, de estudiantes que han salido nomás. Y no vale la pena perder 5 años o 6 años, jóvenes, ¿no? De formarse mal formados y no ser un verdadero ingeniero. Así es. Un verdadero ingeniero es un ingeniero que está, o sea, una profesión, jóvenes, es para toda su vida. Tiene que haber pasión, ¿no? Le tiene que encantar, tiene que sufrir con él, sí, pero al final le encanta, eso es pasión. ¿Ya? A mí me siguen encantando los algoritmos. A veces quisiera hacer un poco más, pero a veces no se puede por cuestión de tiempo y varias cosas. Pero sí, en el trabajo seguimos en eso. Así es, ¿no? Los jóvenes se recomiendan, ¿no? Fórmense bien, conscientemente, para la vida. Claro que momentáneamente también es para la nota, pero para la vida. Sean verdaderos ingenieros de sistemas, informática, muchachos, no pseudo profesionales. No decir yo soy un ingeniero de sistemas y no hace nada como de sistemas o informática, ¿no? Hace otra cosa, menos informática y sistemas, ¿no? Es lo mismo decir yo soy ingeniero civil, sí, pero nunca he construido ni un muro, ¿no? Jóvenes, existe eso, en la realidad existe. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tomen conciencia, es para ustedes, muchachos, no para este profesor. Este profesor simplemente va a validar, va a hacer lo mejor, va a aportar su conocimiento, va a compartir, ¿no? Pero después, ¿quién es el que tiene que formarse? Es usted. Usted. Así es. Por favor, jóvenes, sí, lo estoy hablando con mucho respeto, ¿no? A veces no hay que tergiversar las cosas, que el profesor Moyo está insultando, que es... el hacer un análisis real, vivo, palpable, no es hablar mal. No tengo ni palabras vulgares para estar mellando a nada, ¿no? Pero que existe, existe. Así es, ¿no?
Y es lo mismo como muchas ciencias, inclusive peor en la política o en derecho. Por favor, disculpen, no voy a decir que alguno de ustedes sea el papá, un abogado, un juez, ingeniero Monsan. Todo el mundo lo dice, ¿no? La justicia está mal. No hay justicia, ¿no? Todo el mundo se palpa esa cosa. Y no estamos hablando mal, ese es un análisis, es una evaluación de lo que estamos viendo, estamos viviendo, ¿no? Así es, jóvenes. Entonces, a nosotros también igualito nos van a evaluar, igualingo. Así, ¿no? Ahí a los jueces hay que meterlos cárcel porque obraron mal. A nosotros jóvenes, cuando hacemos algo malo, ¿no es cierto? ¿Okay? Igualito nos pueden meter a cárcel. Una anécdota, jóvenes. Nosotros manejamos información, por eso hacemos informática, ¿no? Hay veces tenemos que ser nosotros guardianes, no sé, celosos, ¿no? Muy discretos con lo que manejamos, como ingenieros informáticos de sistemas. Manejamos la información más delicada en una organización. Y además los sistemas que tú haces, mucho depende de dónde estés. Si estás en una empresa, guardas de la empresa. Pero si eres una empresa de desarrollo, son varias empresas a las que tú estás vendiendo ese sistema de información, ¿no? Y estás conociendo la información mínima, ¿no? Y si alguna vez se te escapa ese secreto, llamaremos así, ¿cierto? ¿Okay? Te pierdes. Peor si haces mal las cosas, ¿no? Y existe. ¿No? Hay veces, ¿no? Algunas cooperativas, alguna vez ustedes han visto, algunos bancos han caído tremendamente, han desaparecido. ¿Por qué? Porque un ingeniero de sistemas se le ocurrió decir está en bancarrota. ¿Por qué? Porque maneja la información, igual que los altos niveles, que los gerentes, los dueños, los accionistas. Él tiene la información, como informáticos manejamos la información, ¿no? Y se comentó a su pareja, está mal, estamos en quiebra. Y la pareja, las mujeres son geniales para difundir, ¿no? Son redes increíbles. Pues ya se difundió la familia sacó el dinero, esa otra exponencialmente la difusión y bancarrota. ¿Por qué? Que simplemente un ingeniero de sistemas no ha sido confidente, no ha mantenido la confiabilidad que le han dado, ¿no? Así, jóvenes son valores profesionales también. Los jóvenes hay que tener mucho, fórmese muy bien, ya no se engañe, muchachos. Continuamos la próxima clase, jóvenes, y después pasamos clases, ¿no? Por favor.